tengo muchas experiencias internacionales y una identidad intercultural que siempre me ha apoyado en el trabajo que hago dentro del campo de la educación internacional, siempre tratando de crear esas experiencias para los estudiantes que tengan interacciones significativas y que les ayude a desarrollar sus competencias globales, ¿no? Interculturales. Entonces, eso para mí ha sido una prioridad y se refleja incluso en la persona que soy, en mi personalidad, en mi formación. Y el propósito es crear un futuro mejor para los estudiantes, ¿no? Entonces, como dice aquí, no estamos produciendo, a la final no estamos produciendo cursos ni planes de estudio, estamos produciendo futuro para la gente. Entonces, tenemos que pensar en nuestros estudiantes que para ellos estamos dando la formación que les va a permitir la movilidad social y económica y una mejor calidad de vida. Y nuestra responsabilidad es educar a los estudiantes, ayudándoles a adquirir las herramientas y las competencias que necesitan para tener ese mejor futuro. ¿Ok? Tenemos que brindar a los estudiantes las herramientas que necesitan para tener éxito después de la graduación. Eso significa, tenemos que dar esa formación para que encuentren un trabajo, que encuentren un empleo, que encuentren los medios para sostener a sus familias, a sus futuros y tener el éxito que necesitan para esa calidad de vida. Ese es el propósito de lo que nosotros hacemos y no es necesariamente siempre ver los contenidos que tienen que memorizar los estudiantes, pero pensar qué te puedo dar como estudiante para que tengas ese mejor futuro que tú mereces. Y el requisito de entrada, entonces la manera de ingresar a ese futuro mejor es el mundo de hoy. Entonces no es el mundo de hace 50 años, de hace 20 años, de hace 5 años, especialmente ahora con COVID, es un mundo diferente. Y tenemos que educar para este mundo y este mundo actual con visión a futuro. Entonces, y tenemos muchos desafíos justamente en este siglo, en este año, los años pasados, que han reconfigurado al mundo. Entonces, este mundo es complejo y caracterizado por incertidumbre de circunstancias excepcionales, circunstancias de disrupción y transformación, cambios y presiones. Y lo que tenemos, por ejemplo, son fuentes de estrés global. Son todos esos fenómenos multifacéticos y contextuales que ejercen enorme presión sobre nosotros y sobre la educación superior. Al momento, cuando uno abre el acceso a la educación superior, el desafío que uno tiene es la retención estudiantil, ¿no? Porque eso, una cosa es acceso, dar a toda la población acceso a la educación superior. La otra cosa es después las responsabilidades y obligaciones que tienen las instituciones de educación superior de retener sus estudiantes y graduarlos, ¿no? Y con más acceso a la educación superior, los desafíos crecen, porque los estudiantes, lo que tenemos es una gran diversidad de estudiantes, ¿no? Tenemos estudiantes de diferentes edades, entonces estudiantes que también que entran a la educación superior desde el colegio, pero también hay estudiantes profesionales que están trabajando, que tienen familias, que tienen otras responsabilidades, ¿no? Hay estudiantes de primera generación, entonces, que son los primeros en sus familias a ingresar a lo que es la educación superior. Hay estudiantes de diferentes etnicidades, entonces, que vienen obviamente también de diferentes colegios, entonces colegios rurales, colegios urbanos. Entonces, ahí viene el desafío con incrementar el acceso, el desafío para la educación superior. También lo que tenemos son enormes presiones económicas, entonces
ver realmente de dónde nos vamos a financiar. Instituciones públicas, obviamente, reciben sus financiamientos desde los gobiernos, entonces tienen ese fuente de financiación, pero la verdad es, especialmente con estos mandatos de aumentar el acceso a la educación superior y después tener que crear los servicios de apoyo que necesitan los estudiantes, ese tipo de financiamiento que reciben no es suficiente y muchas veces ni es identificado y las pólizas o los programas y políticas que necesitan no se hacen también por falta de recursos. También tenemos que hacer todo esto. Tenemos todas estas obligaciones, el mandato dentro de sistemas de regulación. Entonces, sistemas de acreditación y aseguramiento de calidad. Entonces, es otro desafío. Entonces, hay que hacer mucho, muchas veces con poco, y después con lo que es la supervisión, la legislación, la regulación, que a través de estos sistemas de acreditación de calidad. Aquí lo que yo veo reflejado son misión, visión, valores, y también veo muchos desafíos, ¿no? La idea de tener educación virtual abierta, entonces tener ese acceso, tener estudiantes, una población estudiantil muy diversa, con muy diferentes necesidades, con diferentes, entonces comienzan tal vez que no han tenido cierta preparación académica y formarles y educarles con los desafíos o el desafío también de prepararles para este mundo y para el mercado laboral, para que tengan esas oportunidades de crecimiento personal, profesional y mejor calidad de vida. Otra vez yo quiero un poco enfatizar, entonces el desafío que tenemos no es únicamente reclutar estudiantes o abrir el acceso, es retener los estudiantes, graduarles y darles la formación que necesitan para participar en el mercado laboral y tener éxito en sus vidas profesionales y profesionales, ¿no? Entonces, eso ya es ahora la obligación moral de la educación superior. Y la medición real no es cantidad, entonces también es calidad de graduado, porque si nosotros estamos graduando estudiantes que después no encuentran trabajos, que no encuentran oportunidades, entonces ahí no estamos dando la formación que necesitan para tener ese futuro mejor. Y para dar esa formación, la educación superior tiene que centrarse en las necesidades multidimensionales de los estudiantes en lugar de centrarse exclusivamente en la preparación profesional. Eso quiero otra vez enfatizar porque es importante que estamos viendo no solamente que aprenden ciertos contenidos o que tengan conocimientos, pero también que vemos a los estudiantes como seres humanos integrales que necesitan tener una caja de herramientas para tener éxito después de la graduación. Nuestro mundo es un mundo globalizado que crea un entorno complejo, interconectado e interdependiente, ¿no? Y es un mundo en el cual el cambio se está acelerando diariamente. Entonces, cuando yo escribí mi tesis doctoral, bueno, fue parte de los exámenes antes de poder entregar un tesis doctoral. Uno de los desafíos más grandes para la educación superior para mí es la velocidad del cambio, que el cambio se está acelerando y vemos que hay instituciones que se están ajustando y hay instituciones que se están quedando en el pasado, ¿no? Y esta velocidad de cambio y todos estos otros estas otras presiones, entonces están creando estas oportunidades y desafíos. Y debido a la globalización, estamos cruzando fronteras, borrando las líneas, aumentando nuestros encuentros con los demás, pero esas fronteras todavía están muy presentes en el sentido de diferencias culturales.
ya sea a nivel individual, institucional, comunitario o nacional, ¿no? Entonces, la globalización nos está empujando hacia otros países, otras personas, otras comunidades, pero hay diferencias. Entonces, ¿cómo? Y por eso hay que desarrollar las competencias globales. ¿Okay? Y para la educación superior, la globalización exige la internacionalización. Exige a nivel institucional, a nivel curricular, a nivel individual, ustedes como actores, ¿no? dentro de la educación superior, a nivel de todos los actores y todos los participantes de la educación superior. La globalización crea ese contexto y un entorno de fuerzas económicas, políticas y sociales que impulsan la educación superior hacia una participación internacional. Entonces, por eso la educación superior y la educación que nosotros damos a los estudiantes tiene que reflejar ese mundo, ese mundo globalizado, en el mundo en que vivimos. Entonces, para asegurar que estamos en la misma página y que todos estamos entendiendo el mismo concepto, porque muchas personas hablan de la internacionalización, pero a veces falta una información específica. Entonces, para clarificar qué realmente significa, como es un concepto abstracto, entonces voy a definir la internacionalización, ¿no? Entonces, esta es la definición más común realmente en la literatura de internacionalización de Knight, que es una educadora de Canadá. Y la definición es que la internacionalización de la educación superior es el proceso de integración de una dimensión internacional, intercultural y global en el propósito, las funciones y la oferta de la educación superior. Entonces, aquí hay muchas palabras claves que también voy a definir. Entonces, si estamos hablando de un proceso, estamos hablando de un esfuerzo continuo de desarrollo y evolución, de cambio, ¿no? Es un medio y no un fin. Entonces, la internacionalización no es un destino, es un medio. Si hablamos de integración, entonces estamos hablando que es central, fundamental, sistemático, comprensivo con H. Si estamos hablando de propósito, entonces la razón de ser, la razón de ser de la institución, la razón de ser del trabajo que nosotros hacemos, el porqué, el rol de la educación superior, hablando de misión, visión y valores. Funciones, entonces las áreas sustantivas, docencia, investigación y vinculación con la comunidad, y la oferta, productos y servicios, en otras palabras, los programas de estudios o cualquier otro servicio que también ofrecen las universidades, certificaciones, cursos cortos, este tipo de productos y servicios. ¿Ya? Entonces, la internacionalización es esa integración de 3 dimensiones: dimensión internacional, dimensión intercultural y dimensión global. Internacional, entonces entre naciones, culturas y países; intercultural, entre culturas y personas diferentes; global, otra vez refiriéndose a esos movimientos y flujos mundiales de ideas, recursos, personas, cultura, conocimiento, bienes y tecnología. Y otra vez, la globalización, no podemos escapar, la globalización es un fenómeno multifacético, un factor contextual que ejerce estos efectos profundos y mucha presión sobre nosotros y sobre las instituciones de educación superior. Quiero un poco más explicar lo que es la dimensión intercultural y la interculturalidad. Y aquí encontré esta definición, y yo creo que yo busqué por muchas definiciones, y para mí esto fue la mejor definición, porque es algo muy importante.
justamente por ese contacto, ese incremento de contacto que estamos teniendo con personas de diferentes países, culturas, comunidades. Entonces, es muy importante entender lo que es la interculturalidad, ¿no? Entonces, la interculturalidad es ese proceso permanente de relación, comunicación, aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales. Entonces, otra vez, esas fuerzas de cambio, esos cambios, la globalización genera estos nuevos entornos complejos. Nosotros nos estamos poniendo más y más en contacto con otras personas de diferentes lugares del mundo, incluso dentro de nuestros propios países, y hay una creciente diversidad cultural. Entonces, lo mismo se está reflejando en sus aulas, ¿no? Entonces, tienen esa población estudiantil muy diversa. Entonces, ¿cómo fomentan ustedes relaciones o una interacción, comunicación positiva entre estas personas diferentes, ¿ya? Entonces, la interculturalidad es ahora la respuesta necesaria que reconoce estas múltiples identidades culturales y sociales. Estas diferencias sociales y culturales están en sus aulas y refleja entonces a este mundo globalizado, entonces muy complejo, pero esa complejidad ya está ahí y es la primera tarea que tienen como profesores. También es cómo construir esas puentes y esas relaciones y una comunicación y una interacción efectiva, entre sus estudiantes, ustedes como profesor, profesora con sus estudiantes, y crear esa cultura intercultural dentro de sus aulas. La interculturalidad es una dimensión muy importante para la internacionalización y es un fundamento para el desarrollo de la competencia global. La competencia global nos permite construir estos puentes de comunicación y interacción entre las diferencias. No, de eso se trata. Nosotros, nadie tiene que cambiar, no tenemos que ser todos los mismos, pero sí tenemos que comunicarnos, entonces relacionarnos y a través de ese tipo de comunicación todos crecer de forma positiva, ¿no? Como seres humanos.